Amada Iglesia, buenas noches a todos. Hoy nuevamente compartiendo la bendita palabra del Señor, trayendo un mensaje de lo que el Señor ha establecido, lo que nos ha hablado en este nuevo tiempo para los hijos de la Casa Fuente de Vida. En verdad que no solo se trata de prepararnos, sino de empezar a vivir la plenitud de este mensaje que el Señor ha establecido para nosotros. Recuerden que cuando hablamos de nuevo tiempo, no estamos hablando de un nuevo año que dio ya inicio. Es más, ya casi se está terminando el primer mes, ya pasamos de la mitad del primer mes, muy rápido. Pero no estamos hablando de un nuevo tiempo porque inició un nuevo año. Estamos hablando de un nuevo tiempo porque son las cosas que el Señor ha establecido para la Casa Fuente de Vida y para los hijos de la Casa Fuente de Vida. Y para esto no solo basta en prepararnos y creer que solo vamos a recibir las cosas buenas de parte de Dios, porque Dios ha dicho que ha entrado en un nuevo tiempo. Lo que necesitamos entender es que debemos ajustar y alinear nuestras vidas y prepararnos para poder entender las cosas buenas y nuevas que vienen en este nuevo tiempo. Hay muchas cosas que se emprenden cuando inician los años, buenos propósitos de salud, de estudio, de capacitación, de nivel empresarial, y esto es bueno. Pero cuando les hablo de que Dios ha establecido un nuevo tiempo sobre los hijos de la Casa Fuente de Vida, se trata más de muy buenos deseos, sino del cumplimiento de los planes de Dios sobre las vidas nuestras, sobre las vidas de nuestras familias, de la responsabilidad que tenemos nosotros de direccionar nuestras vidas conforme al propósito de Dios. Desafortunadamente en estos tiempos las familias se están direccionando más hacia el adquirir cosas materiales, que esto no quiere decir que sean malos. Claro que es bueno, pero no es suficiente, no es lo único ni lo más importante. Lo que nosotros tenemos que enrutar nuestras vidas y enrutar las vidas de nuestras familias es al desarrollo de ese cumplimiento y ese plan y ese propósito de lo que el Señor ha hablado y tiene para nuestras vidas. Necesitamos entender que lo que Dios ha dicho y ha establecido desde la eternidad, ha venido un tiempo del cumplimiento de ese propósito y de esa voluntad sobre nuestras vidas. Hay muchas cosas que no entendemos. Hay muchas cosas que pueden ocurrir en nuestro entorno que parecieran contrarias. Tal vez en este momento uno quisiese ver cosas en nuestras vidas diferentes, pero necesitamos entender que las circunstancias externas de lo que está ocurriendo en este mundo natural no deben ni pueden afectar el propósito que ha sido establecido desde la eternidad. Y quiero reiterar esto, y quiero que por favor esto sea un rema en nuestras vidas, en los hijos de la Casa Fuente de Vida. El tiempo cronológico y las cosas que están ocurriendo en el cronos nuestro, en la cronología, en el tiempo nuestro, no traen influencia sobre la eternidad. Lo que funciona es completamente contrario. Y cuando hablamos de que funciona completamente contrario es porque el diseño es este. El diseño de lo que el Señor ha establecido es que la eternidad trae influencia sobre la cronología. Esa eternidad es el diseño específico de parte de Dios, quien marca el entorno natural nuestro y el proceder en el tiempo natural, en nuestro crono. Viendo y teniendo referencia a esto, no tiene coherencia que creamos que las cosas que nos ocurren aquí van a influir sobre el propósito. Lo que tenemos que entender es que la voluntad de Dios está por sobre todas las cosas. Los planes y los propósitos perfectos de parte del Señor están por sobre todas las cosas. Y el cumplimiento de lo que el Señor ha hablado y ha establecido para nuestras vidas es lo que Él, en este nuevo tiempo, Él ha establecido para que se establezcan en nosotros. Pero para que esto tenga ese cumplimiento, necesitamos ser entendidos. Necesitamos saber que las cosas que están ocurriendo y las que vienen a ocurrir son consecuencia de ese plan eterno. Y para eso, para que podamos entrar en este nuevo tiempo, y pareciese que hiciese mucho énfasis en el nuevo tiempo, pero es que si nosotros no entendemos lo que está pasando y el diseño desde la eternidad, no podrá tener cumplimiento aquí sobre la tierra. Necesitamos entender que los planes de Dios sobre nuestras vidas son buenos.
Necesitamos entender que lo que Dios ha establecido para sus hijos es bueno. Necesitamos entender que lo que el Señor ha trazado sobre nuestras vidas y para nosotros es bueno. No podemos imaginar que el Señor, o no podemos pensar o concluir que porque cosas que ocurren aquí en nuestra vida natural tal vez no son las que queremos o las que pensamos, es que Dios las ha diseñado para ensañarse sobre nosotros. Hay una cultura que desconoce un poco los propósitos de Dios y habla de que Dios castiga a sus hijos a través de enfermedades, y esta cultura dice que Dios planea cosas en contra de la vida de sus hijos, de que Dios hace sufrir a sus hijos para que aprendan cosas. La palabra de Dios nos enseña que si siendo Dios, siendo nosotros padres malos, procuramos dar lo mejor, las mejores cosas a nuestros hijos, ¿por qué Dios, si es verdaderamente bueno, Él sí planea cosas malas para nosotros? Este mensaje no es coherente y no viene en línea con los planes y propósitos que Dios ha establecido. Entonces, ¿por qué están ocurriendo cosas? ¿O por qué vivimos momentos de aflicción? Claro, hay circunstancias que en este camino el Señor las va a permitir para que establezcamos nuestra fe, pero cuando hablamos de estas circunstancias no estamos hablando de enfermedad, no estamos hablando de castigo, no estamos hablando de cosas contrarias. Lo que estamos hablando es que muchas de estas circunstancias el Señor las va a usar para que nuestras vidas se fortalezcan y se establezcan en los cimientos y en los planes que Él ha establecido. La enfermedad no proviene de Dios. Escuchen, la enfermedad no proviene de Dios, no es un plan de Dios. La escasez y todas estas cosas contrarias que pueden afectar a nuestras vidas no provienen de parte del Señor. Lo que sí proviene de parte de Dios son sus buenos planes y deseos para la vida de sus hijos. Y quiero que hoy veamos a la luz de la Escritura, y quiero traer una nueva versión de la Escritura en este día. Y lo voy a hablar desde la Biblia, la PDT, la Biblia de Dios para todos. Y me gusta mucho porque aunque este texto lo utilizamos en la enseñanza pasada, en la enseñanza del miércoles, quiero utilizarlo nuevamente porque creo que nos enriquece lo que esta versión nos enriquece de lo que Dios ha hablado para nuestras vidas. Los planes de Dios para nosotros no son planes de muerte. Los planes de Dios para nuestras vidas no son planes de mal. Los planes de Dios para con nosotros no son planes que nos llevan a destrucción. Dice la Escritura que aún a pesar de los momentos difíciles que podamos estar cruzando, la promesa del Señor es esta, que las aflicciones del tiempo presente no se compararán con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Y de esa gloria de la que estamos hablando es el nuevo tiempo de lo que Dios ha establecido para los hijos de esta casa. Y quiero que usted se embarace de la visión de este año. Es un nuevo tiempo, porque el tiempo de Dios se ha de cumplir en este tiempo nuestro. En la eternidad de Dios tiene cumplimiento en este cronos nuestro. Y ese tiempo de Dios, de lo que el Señor nos ha venido hablando, es ese tiempo el cual Dios va a manifestar su gloria y vamos a ver su favor y su bondad, porque este es un nuevo tiempo para los hijos de la casa Fuente de Vida. Los planes de Dios son planes de vida. Los planes de Dios son planes de favor y de gracia. Y les decía hace un momento, en la versión PDT, me gusta mucho como lo habla. Vamos al libro de Isaías capítulo 55. Me gusta mucho como lo dice esta versión. Dice Isaías capítulo 55 versículo 8. Mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. La lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así también pasa con mi mensaje. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envío. Eso es lo que el Señor dice.
los planes de lo que el Señor ha trazado en nosotros no son un plan inventado de ayer para que se cumpla hoy. Quiero que entienda eso. Lo que nos cuesta a nosotros entender es ese plan y diseño eterno sobre nuestras vidas. Cuando nosotros logramos entender que los pensamientos de Dios para nosotros son buenos, que los caminos que Dios ha trazado para nuestras vidas son los mejores, cuando nosotros logramos entender que lo que el Señor quiere para nuestras vidas es lo mejor, pero que ese buen plan que Él tiene sobre nosotros, para que tenga este cumplimiento, lo primero que tiene que ocurrir en nuestras vidas es que podamos entender. Dios no creó hijos para que carguen una cruz aquí y vivan y sufran y sufran y sufran y sean los mártires de la humanidad. Él ya vivió el castigo de nuestra paz. Dios no creó hijos para vivir bajo enfermedad. Dios no creó hijos para vivir bajo soledad. Dios no creó hijos para vivir en amargura. Dios no creó hijos para vivir en soledad. Dios creó hijos para que vivan bajo la plenitud de su voluntad. Y es aquí donde nosotros necesitamos entender que para poder entender este nuevo tiempo necesitamos entender los planes de Dios sobre nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios específicamente que tenga cumplimiento en nuestras vidas? ¿Qué ha establecido el Señor para que sobre nuestras vidas tenga esa manifestación de gloria? Pero para que podamos ver esa gloria y ese favor de Dios, necesitamos entender que los planes de Dios son buenos, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Le reitero, lo que nos cuesta entender a nosotros, por sí solos, imposibles, bajo la ayuda del Espíritu Santo lo podemos entender. Es el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Dios no creó máquinas, pero sí trazó planes perfectos. Y no fue de ayer, ni no fue desde el tiempo que nacimos, o no fue según la carrera que estudiamos, o la cantidad de estudio que tuvimos, o la cantidad de capital, o de dinero, de recursos que tengamos, los que determinan ese propósito de Dios. Lo que verdaderamente determina el propósito, el plan y la voluntad de Dios sobre nuestras vidas es el diseño eterno de lo que Él estableció. En cada uno de nosotros hay un plan de Dios encapsulado y confundimos las cosas que nos gustan con las que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. Le reitero, la voluntad de Dios para nosotros no es que llevemos una vida de crisis, una vida de angustia y de sufrimiento permanente. La voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, pero para poderlo entender lo haremos descubriendo ese plan, ese diseño original de lo que Él estableció desde la eternidad. Y para que esto tenga cumplimiento, tenemos que usted y yo descubrirlo. Vamos al libro a los Efesios. Y quiero complementar esta idea de lo que el Señor ha hablado y tiene en este tiempo para nosotros. Cuando nosotros descubrimos lo que el Señor quiere sobre nuestras vidas, podemos cumplirlo. Antes no va a ocurrir. Y reitero esto. Mire, he visto personas pasar muchos años a nivel de iglesia, no hablo de la iglesia, no solo de la congregación nuestra. He conocido hombres y mujeres de Dios poderosos, pero que nunca pudieron entender para qué fueron creados. Y como nunca pudieron entender, entonces se desenfocaron y empezaron a hacer una cantidad de cosas que no son las que el Señor ha establecido. Y muchas de estas cosas que se hacen son cosas que definitivamente nos alejan de su voluntad, porque simplemente hacemos lo que queremos y no hemos entendido que el hacer su voluntad nos cuesta y nos demanda enfocarnos hacia esto. Hace unos días le explicaba a un niño de 9 años esto y le decía lo siguiente: la diferencia del plan de Dios, y me tocó hablarle en el lenguaje de niños para que me entiendan, y como está en la edad que les gusta mucho el fútbol, entonces cogí un jugador y le dije: trate de entender esto, lo que Dios estableció es que usted llegase a ser, como futbolista profesional, un Messi. ¿Quién no conoce a Messi sobre la faz de la tierra? Yo creo que más del 80% de la humanidad conocemos quién es Messi. Y le decía a este niño:
Imagínese que el plan de Dios sobre su vida es que usted fuese Messi. Pero en el camino usted no entrenó, no se preparó y le gustó y le llamó la atención una panadería. Y entonces yo le decía a él, y entonces usted estudió y se preparó y se convirtió en un excelente panadero y montó una panadería y le fue muy bien y fue organizado y al cabo de 20 años tiene una cadena de panaderías a nivel nacional. ¿Ser panadero es malo? No, claro que no. Lo contrario, eso es un oficio honroso. Es un oficio muy bueno. ¿Consiguió dinero? Sí, claro, consiguió dinero a través del fruto de su trabajo. ¿Dios lo prosperó? Sí, claro, Dios lo prosperó. Pero el diseño de Dios no era que fuese un panadero, sino el mejor futbolista del mundo. Y este ejemplo hoy lo traigo porque lo utilicé para enseñarle a 2 niños de 9 años, porque quería que ellos me entendieran que no necesariamente lo que me gusta y lo que yo creo es lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Lo que quiero que podamos entender es esto, que hay muchas cosas que a nosotros nos gustan, pero que no necesariamente son la voluntad de Dios, y que Dios, a pesar de eso, nos prospera, nos favorece, nos guarda, pero que al final del ejercicio no era la voluntad de Dios a plenitud. Poder entender, y eso lo podemos aplicar en cantidad de cosas, y yo quiero que entienda que esto lo recreé de esta forma para hacérselo entender a los niños. Y entonces el niño me dice, pero es que yo no quiero ser panadero. Exactamente, ese no era el plan de Dios. Desafortunadamente en este caminar de este tiempo en la iglesia, he tenido que ver a muchas personas caminando lejos del propósito. Y personas con unas capacidades excepcionales que están haciendo un oficio que no fue el que fue diseñado para ellos. ¿Es malo? No, pero no es el propósito. Creo que este nuevo tiempo nos hará entender, y algo de lo que yo le digo al Señor, una de las características de las tribus del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era de la tribu de Isaacar, era que era entendida en los tiempos. Y es lo que le he pedido al Señor sobre la casa Fuente de Vida y sobre los hijos de Fuente de Vida, que Él nos haga entendido en los tiempos y sepamos hacia dónde caminar conforme a su plan y a su voluntad. Con esto quiero decirles que la palabra de Dios en este tiempo es que usted y yo no tenemos que trabajar simplemente por dinero, porque esto solo traerá sobre nuestras vidas infelicidad. Usted y yo tenemos que gastar nuestras vidas en el cumplimiento del propósito eterno, que es lo que traerá la plenitud de la vida de Dios en nosotros. Este diseño eterno es el que hará que usted y yo podamos caminar conforme a la voluntad del Señor. Y vamos al libro de los Efesios capítulo 1, y quiero continuar con la versión PDT. Dice la Escritura: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo, a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo, sin falta de Él. ¿Cuándo nos estableció Él? Desde antes de la fundación del mundo. Dice, por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis. Usted y yo fuimos planeados y establecidos, nuestras vidas y propósitos, antes que el Señor hiciese los cielos y la tierra. Hay corrientes doctrinales que hablan sobre la predestinación, y eso es elevar un plan de Dios a la máxima, queriendo que el humanismo gobierne sobre esto. Y aquí es lo que quiero hablar, que más que predestinación, habla de planes y propósitos perfectos sobre nuestras vidas. Si fuésemos predestinados para todo, no tendríamos voluntad de decidir. Y ahí es donde vemos el favor y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Él nos da la capacidad de decidir y muchas veces nos permite equivocarnos,
para que a través de esto podamos aprender muchas cosas. Pero mire, por encima de todas las cosas están los planes y propósitos perfectos de Dios. Muchas cosas en nuestras vidas hemos tomado muy malas decisiones, pero por favor quiero que entienda esto. A pesar de esas decisiones que hemos tomado, hay misericordia, hay un cumplimiento de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, y para ese cumplimiento somos nosotros quienes permitiremos que la obra de Dios se perfeccione. La obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas siempre estará, no solo para mostrarnos las cosas equivocadas, hacernos ver las cosas que no debemos hacer. La voluntad de Dios y la obra del Espíritu Santo también nos demanda y nos muestra cuál es el camino que debemos tomar. Y para que esto tenga cumplimiento sobre nuestras vidas, necesitamos entender que los planes de Dios para con nosotros son buenos, que la voluntad de Dios sobre nuestras vidas es buena, que el plan de Dios sobre nosotros ha sido establecido, y que así como ha sido establecido ese plan de Dios, usted y yo necesitamos entenderlo. Este nuevo tiempo de lo que el Señor ha establecido, por eso hoy es la segunda enseñanza del nuevo tiempo, de esta serie que estamos llevando, necesitamos entender que Dios trazó un camino en nuestras vidas, y que hasta que usted y yo no lo entendamos, difícilmente vamos a poder avanzar en este camino. La Biblia registra muchos hombres y muchas mujeres que nunca entendieron su plan y se perdieron, que nunca entendieron lo que Dios trazó sobre sus vidas y terminaron sus vidas lejos de la voluntad de Dios. Podemos ver que muchos hombres tomaron malas decisiones y al final de sus vidas volvieron al plan. No lo cumplieron a plenitud, aunque hicieron la voluntad. Y es aquí donde nosotros necesitamos entender. Recuerde el ejemplo que le di del panadero y de mesa. Ninguno de los dos oficios es deshonroso, ni uno es más que el otro. Pero cuando hablamos de propósitos y planes perfectos, necesitamos entender estas cosas. Uno de estos hombres fue Sansón. Este hombre, la concupiscencia de su corazón y el pecado lo llevó a tantas y tantas cosas que en el final del camino pudo cumplir la voluntad. Y es contado como uno de los jueces en la galería de la que habla Hebreos capítulo 11, de los hombres de fe, es contado como los que cumplió el propósito. Pero nunca Dios trazó sobre su vida esas malas decisiones que tomó. Y es aquí, ese es un maravilloso ejemplo. Estos hombres y estas mujeres que se equivocaron, pero que al final del camino encontraron la voluntad de Dios. Pero también la Biblia registra de muchos que no lo cumplieron. Uno de esos fue el rey Saúl. Aunque fue establecido de parte de Dios como respuesta de la petición del pueblo de Israel al Señor y fue establecido como rey, su fin no fue bueno, porque desconoció su propósito e hizo su voluntad, y peor aún, por unas riquezas materiales se alejó del propósito. Y aquí es donde usted y yo necesitamos enfocarnos. Dios no nos trazó solo para que fuéramos ricos sobre la tierra. Dios diseñó sobre nuestras vidas prosperidad, y la prosperidad no es solo dinero, es la plenitud de todas las cosas. El fin que Dios quiere para nuestras vidas es bueno, como lo es su voluntad. Los planes de Dios sobre nuestras vidas son lo mejor, como lo es su voluntad sobre nuestras vidas. Y para poder entender estas cosas, necesitamos aprender a caminar en libertad. Necesitamos aprender a caminar siendo entendidos en los tiempos. Necesitamos aprender a caminar bajo la luz admirable que es. Creo que es la palabra que el Señor tiene en este tiempo, en este día, en este nuevo tiempo, sobre nosotros sus hijos. Quiero que escuche esto, por favor. Enrutémonos y caminamos. Unámonos para que podamos recibir de parte de Dios, ser entendidos en los tiempos y cumplir su voluntad. Hay muchas cosas y muchas decisiones que tomamos con motivaciones equivocadas, pero lo que necesitamos entender sobre nuestras vidas es que lo que Dios ha trazado es bueno. No planes de muerte y de destrucción, son planes de vida y vida en abundancia, porque esta fue la obra consumada en la cruz. Recuerde que cuando Cristo dijo en la cruz del Calvario, todo ha sido consumado, es que todo ha tenido cumplimiento. Pagó el precio de la enfermedad, de la rebelión, de toda maldición. Él lo llevó en la cruz y nos entregó una vida de libertad. Pero quien camina en libertad es quien conoce los propósitos de Dios sobre su vida. Este
es el que camina en libertad. Les bendigo de gran manera, les saludo estrechamente a todas las familias. Recuerden, este es un nuevo tiempo para los hijos de la Casa Fuente de Vida, para todos los que nos escuchan. Este es un nuevo tiempo, y caminar en un nuevo tiempo es caminar en libertad. En libertad, eso es a lo que el Señor ha establecido sobre nuestras vidas. Caminar en libertad y bajo la plenitud de su voluntad. Les bendigo de gran manera, hombres, mujeres de Dios. Es tiempo de caminar bajo la libertad. Es tiempo de ser guiados por el Espíritu Santo. Este no es tiempo de tomar malas decisiones. Es tiempo de ser guiado por el Espíritu Santo. Los planes y proyectos, todo lo que el Señor nos ha dado, que podamos caminar conforme a su plan y propósito. Les bendigo de gran manera, muchas gracias. Le invito a seguir conectados. Saludo a todos los que están conectados en este momento. Les animo a continuar en las conexiones. Ya estamos prontos a iniciar todos los procesos de formación nuevamente. Está muy cercano, terminando ya este tiempo de vacaciones. Vamos a iniciar todos los procesos de formación nuevamente. Les animo, les bendigo y recuerden, este es un nuevo tiempo para los hijos de la Casa Fuente de Vida. El Señor los continúe bendiciendo de gran manera. Saludos a todos. Dios los guarde. Muchas gracias.